Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Alabamos al Señor por este tiempo, ¿cierto?, que hemos tenido de adoración, de culto y muy bien dirigidos por el presbítero Juan. Y eso alegra el corazón de poder saber que podemos continuar juntos en comunión y ahora juntos para poder oír el mensaje del Señor, continuar en adoración, continuar en esta misma perspectiva. Entonces, por lo tanto, el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ha dispuesto su corazón para alabar, para adorar al Señor y que ha estado con un corazón atento a las oraciones, con un corazón atento a las canciones, pero por sobre todo con un corazón dispuesto a escuchar el mensaje de salvación. Así es que el Señor te bendiga, cada uno de ustedes sea muy bienvenido. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie de sermones que hemos denominado la comunidad de la gracia. Así es, la comunidad de la gracia, descubriendo la esencia de la fe cristiana por medio de la vida en comunidad. La comunidad de la gracia, descubriendo la esencia de la fe cristiana por medio de la vida en comunidad. Y una de las cosas maravillosas que queremos hacer el día de hoy es poder comenzar esta serie. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar analizando Lucas capítulo 15, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y vamos a estar viendo las parábolas, ¿ya? Que van a estar en este momento, en este punto, acompañándonos, para que podamos ver lo que el Señor nos tiene para nosotros. Y este capítulo, que lo hemos visto ya en otras oportunidades, nos habla de manera maravillosa acerca de la salvación, ¿cierto? ¿Cierto? De la restauración que el Dios creador puede hacer con nosotros como individuos, pero en esta serie queremos profundizar concretamente cómo la esencia de la fe cristiana está rodeada por hombres y mujeres, discípulos y discípulos de Jesús, que a pesar de nuestras limitaciones, podemos vivir en esta comunidad de la gracia, ¿cierto? Y aún más, entendiendo el contexto en el cual estamos viviendo, la comunidad de la gracia en un contexto de pandemia, en medio de una pandemia. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo el Señor Jesús acoge a los pecadores y queremos entender esto, de qué manera lo hace para, entre comillas, como discípulos de Él, dentro de esta comunidad, poder también vivir plenamente. Y como ya hemos leído, ¿cierto?, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lo que quiero invitarlos al día de hoy es a poder caminar juntos en esta dirección y quiero invitarlos primeramente para que podamos entender, ¿cierto? Estos dos primeros versículos que tenemos acá, el versículo 1 y versículo 2. Y dice así: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Por lo tanto, el texto comienza con murmuración o con murmurar. Esta es la palabra. Y es una palabra que no a muchos les gusta, ¿cierto? O que incluso algunos hemos dicho que palabra más detestable, pero no es una palabra nueva, no es una palabra, ¿cierto?, que nosotros podamos tener. Pero quiero invitarte a recordar, no sé si tuviste la película El Hobbit, ¿cierto?, con Bilbo Bolsón, y Bilbo Bolsón se encuentra con Gollum. Y aquí, mientras están en esta cueva, están perdidos, qué sé yo, en medio de todo esto, Bilbo le dice a Gollum en medio de esta discusión, porque Gollum lo vio apetitoso, lo vio, ¿cómo se llama?, delicioso, como para querer comérselo, y comienzan con adivinanzas, con acertijos. Y en medio de esto Bilbo estaba muy nervioso y dice, ¿cierto?, el siguiente acertijo: sin voz, llora; sin alas, aletea y revolotea; sin dientes, muerde; sin boca, murmura.
¿Te acuerdas cuál era el significado de este acertijo? Sin voz, llora. Sin alas, revolotea. Sin dientes, muerde. Sin boca, murmura. ¿Te acuerdas cuál es? El viento. Así es. El viento, ¿cierto? Murmura. Y murmura desde hace mucho tiempo. Murmura desde tiempos antiguos. Murmura, ¿cierto? Y sopla desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué? Porque este contexto o este texto que nosotros estamos viendo y que acabamos de leer, que los fariseos, ¿cierto? Aquellas personas que estaban ahí siguiendo a Jesús, porque, oye, convengamos, estos fariseos y estos escribas están siguiendo a Jesús. Por lo tanto, son seguidores de Jesús. Están ahí presentes. El pastor Eugene Peterson nos habla concretamente de cómo estos escribas y cómo estos fariseos están ahí siguiendo a Jesús, acompañando a Jesús. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos cerca de las veredas polvorientas, ¿cierto? De Samaria, un lugar detestable, un lugar donde los judíos quizás no querían pasar, no querían entrar. Por lo tanto, ya observando esta perspectiva, cuando yo te hablo que la murmuración, ¿cierto? Es como el viento que sopla, que viene desde tiempos antiguos, lo encontramos ya en Éxodo capítulo 16, los versículos 2 y 3. Acompáñame a la lectura. ¿Qué es lo que dice? Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Versículo 2 y 3 del 16 dice así, allí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés y a Aarón y les reclamaron, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Éxodo 15:24 ya lo decía, que el pueblo comenzó a murmurar y Éxodo 16, 2, 3 reclama y dice, oye, ustedes nos sacaron, ¿cierto? De las tierras de Egipto para traernos aquí y hacernos morir de hambre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en este contexto? Primero, tenemos a un Israel que está en peregrinaje, un Israel que está siguiendo a Dios, un Israel que está siguiendo a Dios, pero que no sabe a dónde Dios lo está llevando. Por lo tanto, es un Israel, ¿cierto?, que estaba acostumbrado a la esclavitud. Es un Israel que estaba acostumbrado, sí, a tener su mesa llena, ¿cierto?, de personas alrededor, pero era un Israel que también estaba acostumbrado a tener la mesa llena de comida aún en medio de la esclavitud. Por lo tanto, Israel está en este contexto, en este peregrinaje que no sabe a dónde ir, en este peregrinaje que no sabe a dónde caminar o no saben a dónde los están llevando. ¿Y qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel está con una nostalgia, una tremenda nostalgia de los tiempos antiguos, una nostalgia de extrañar las cadenas de la esclavitud, ya de un pasado como esclavos, pero según ellos, un pasado que les ofrecía una mesa llena de amigos, una mesa llena de personas, pero por sobre todo una mesa llena de seguridad para aquello que estaban viviendo. Mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos. El pueblo de Israel está, entre comillas, con una profunda nostalgia. Volvamos ahora, Lucas capítulo 15. Los fariseos también están con una nostalgia. ¿Por qué? Primero, al igual que el pueblo de Israel, los fariseos y los estudiosos de la ley, los escribas, están en un peregrinaje siguiendo a Jesús. No saben a dónde ir, no saben, cierto, qué está ocurriendo, pero ellos están viendo o están percibiendo que están siendo llevados a un mundo de pecadores, que están siendo llevados a un mundo de samaritanos, y por lo tanto
la nostalgia de estos escribas, la nostalgia de estos fariseos está en querer volver a un estilo de vida moralista, donde ellos tienen la razón, donde ellos son santos, donde ellos viven a partir de su propia autojusticia y por lo tanto ellos son la vara para medir absolutamente todas las cosas. Ellos tienen una nostalgia de una vida moralista que ofrece seguridad por medio de la religión. Una religión que lo único que hace es ofrecerle los medios para su propia autojusticia. ¿Qué es lo que dice el texto? Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a pecadores y come con ellos. Este es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Por la gracia de Dios hemos visto, hemos caminado juntos, hemos hablado, hemos predicado, hemos enseñado que por la gracia de Dios el Evangelio crea un tipo de comunidad completamente único y diferente. Único y diferente al mundo que el pueblo de Israel estaba diciendo, porque mientras ellos estaban acostumbrados a la seguridad de la esclavitud, la comunidad que Jesucristo, el Dios encarnado, trae es una comunidad libre de la esclavitud. Al mismo tiempo, una comunidad libre, libre de las ataduras de la religiosidad, libre de las ataduras de un espíritu, cierto, religioso y caminar por medio de la autojusticia. Una comunidad que el mundo nunca ha visto, una comunidad que ni el pueblo de Israel, ni los fariseos, ni los religiosos estaban acostumbrados a percibir y a ver. Y por lo tanto, esta comunidad es una comunidad que acoge a pecadores. El día de hoy quiero que caminemos entendiendo cómo esta comunidad que acoge a pecadores, enseñada por Jesucristo, el Dios encarnado, puede poner sus ojos en las ovejas, en la búsqueda de estas ovejas y también en el pastor. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en este texto, cuando nosotros nos enfocamos en la parábola o en esta primera parábola, ¿cierto? La parábola de la oveja perdida, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí, y pensamos y estamos acostumbrados a un estilo de interpretación romántico, donde podemos ver a ovejas tiernas, ¿cierto? A ovejas esponjosas, a ovejas saltarinas, a ovejas cariñosas. Y nos encontramos con una perspectiva muy, pero muy romántica, ¿cierto? De las ovejas y pensamos en la oveja, ¿cierto? Que está herida y en todo esto. Y la concepción que nosotros tenemos de esto es justamente esa concepción romántica. Pero, ¿sabes? Para las personas que vivían en esa época, no tenía ningún tipo de romanticismo. No existía ninguna perspectiva romántica. ¿Por qué? Porque para las personas que están escuchando esta narrativa, para las personas que están escuchando esta parábola, es un insulto. Así es un insulto espiritual. Y Jesús está teniendo justamente este insulto espiritual, pero con una intención maravillosa, con ojos bien intencionados, con palabras bien intencionadas, pero ellos no están consiguiendo ver lo que Jesús en primera instancia quiere ver. Observa lo que nos dice un pastor africano ya llamado Felipe Keller, y este pastor africano antiguamente él había sido pastor de ovejas. Antes de ser pastor o ministro del evangelio, él había estudiado, él había, cierto, trabajado como un pastor, como una persona que cuida ovejas, un pastor literal. Entonces Felipe Keller, este pastor, escribe un libro acerca del pastorado, ¿cierto? Pero no del pastorado de ministerio, sino que habla del pastorado de las ovejas reales, y hace una comparación con el ministerio. Observa lo que Felipe nos cuenta y nos dice. Una oveja es un animal estúpido. Pierde su dirección continuamente de una manera que un gato o un perro nunca lo hacen. Incluso cuando encuentres una oveja perdida, la oveja perdida corre de aquí para allá y no te seguirá a tu casa. Entonces, cuando la encuentras, debes agarrarla
tirarla al suelo, atar sus patas delanteras y atar sus patas traseras y ponerla sobre tus hombros y llevarla a casa. Esa es la única forma de salvar a una oveja perdida. Observa lo que Felipe Keller está diciendo. Una oveja es un animal estúpido. Pierde la dirección de manera continua y él no sabe cómo volver a casa, como lo podría hacer un gato o como lo podría hacer un perro. Entonces, en primer lugar, lo que encontramos en la parábola, ¿cierto?, de la oveja perdida, es que necesitamos ser rescatados. Necesitamos ser profundamente rescatados. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Y ya comienza a lucir en buenas instancias. Primero, que las ovejas son aquellos animales que buscan alimento sin ningún tipo de reflexión. Incluso están dispuestas a caer en medio del abismo. Me gustaría compartirte que las ovejas, como las describe Felipe Keller, son justamente con esta característica. Miles, o no sé si miles, pero muchos accidentes están ocurriendo o ocurren en las carreteras por que ovejas se van tirando, ¿cierto?, al medio del camino, ovejas que en medio de la oscuridad aparecen y que se encuentran ahí, o incluso vemos ovejas que pueden subir las montañas, subir y desaparecen y se pierden porque están buscando, entre comillas, el alimento, y si ven pasto allá corren. Las ovejas son por esencia miedosas, son porfiadas, son tercas. Ahora, a pesar de que las ovejas tienen un alto sentido gregario, aún así se pierden. ¿Por qué? Por su propia torpeza. Ahora, quiero mostrarte o quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué la Patagonia, por qué la Pampa es el mejor lugar para la crianza ovina? Porque exige menos trabajo. Así es. No es lo mismo buscar una oveja que ha estado perdida, ¿cierto?, a la vista directa de la pampa y el pastor la puede observar, que una oveja en un lugar montañoso. Ahora, naturalmente las ovejas no son de las pampas, y sí de un terreno fértil. Pero lo que estamos diciendo es que cuando los primeros ganaderos llegaron acá y se encontraron con una pampa fértil, dijeron, este es un lugar espectacular, porque si bien es cierto, hay pastores, puede ser mucho más fácil y mucho más económico, ¿cierto?, traer aquellas ovejas que se han perdido. No así una oveja que sube a una montaña, que le escarpa y que muchas veces, ¡pum!, si no encuentra cómo bajar, se tira al vacío. Entonces, por lo tanto, la oveja muestra en sí, en su esencia, la inherencia de ser rescatados. Ahora, cuando nosotros caminamos juntos y entendemos la vida cristiana de esta manera, podemos pensar lo siguiente: la cena y el bautismo son una muestra maravillosa donde los discípulos de Jesús ponen su esperanza y su fe. ¿Por qué? Porque tú encuentras en estos espacios el depósito, la confianza para decir, estoy colocando mi confianza en algo. En la cena, tú pones tu confianza en el alimento de vida. Tú pones tu esperanza. ¿Por qué? Porque por medio de la cena tú estás alimentando tu alma. Pero cuando tú y yo, sin darnos cuenta, ponemos nuestra esperanza en la familia, cuando ponemos la esperanza en una relación interpersonal o ponemos la relación en una persona X y pones toda tu confianza ahí, o pones tu confianza en el trabajo, demuestras y demostramos que somos ovejas. Cuando tú depositas tu confianza en otra cosa que no sea Jesucristo, el Dios encarnado, demuestra que eres una oveja. Y en este caso, es muy importante que tú y yo podamos entender que no es únicamente necesario entender que hay que buscar la oveja. ¿Por qué? Porque las ovejas están profundamente perdidas. Hombres y mujeres que depositan su confianza en otra cosa que no sea en Jesucristo,
demuestra también que están profundamente perdidos. Recuerda lo que dice Felipe Keller. Incluso cuando encuentres una oveja perdida, lo está diciendo una persona que fue pastor, que acompañó esto. Y mientras yo leía su libro, él contaba cómo allá en África él podía, ¿cierto? Porque él hizo una inversión, contando un poquitito la historia de Felipe Keller. En su libro, él cuenta que él había sacrificado toda su existencia. Felipe Keller dice, quiero hacer un negocio, podríamos decir, el negocio del pastorado, de poder comprar ovejas. Y él invierte económicamente toda su vida, toda su existencia. Por lo tanto, él se da cuenta que una vez que él ha invertido este dinero, se da cuenta que tiene que seguir invirtiendo más dinero y que tiene que estar invirtiendo su vida. ¿Por qué? Porque Felipe Keller dice lo siguiente: incluso cuando encuentres una oveja perdida, la oveja perdida corre de aquí para allá y no te seguirá a casa. Entonces, cuando la encuentres, debes agarrarla, debes tirarla al piso, amarra sus patas delanteras, amarra sus patas traseras y luego debes ponerla en tus hombros y llevarla a casa. O sea, vas a tener que seguir invirtiendo, vas a tener que seguir salvando. Este pasaje nos muestra que tú y yo necesitamos de un Salvador. Tú y yo necesitamos que nos rescaten, porque así como las ovejas se pierden, tú y yo hemos cometido también este acto de perdernos. No existe nada que podamos hacer para la salvación. Tú y yo necesitamos ser rescatados. Tú necesitas ser rescatados. No eres un perro, no eres un gato que, cierto, una vez que se ha perdido encuentra el camino para volver a casa. No, eres una oveja y como oveja estás completamente perdido. Como oveja estás completamente asustado en medio del camino. Como oveja estás asustado porque la cultura te ofrece una gran cantidad de caminos y no sabes qué caminos elegir. Y posiblemente vas a escoger un camino que te muestra un pasto tierno y allá vas a correr. Si la cultura te muestra un pasto tierno donde vas a encontrar este pasto tierno en una persona que entre comillas X y te puedas sentir amado, toda tu fe, toda tu esperanza va a estar colocada comiendo en ese pasto tierno. Por lo tanto, si tú un día rompes esa relación, te vas porque estás buscando otros pastos tiernos. Pero el día que en esa relación que tú has colocado tu esperanza, en esa relación que tú has colocado toda tu confianza, tu mundo se viene abajo. Tu mundo se acaba, porque fue ahí donde colocaste tu confianza, tu fe y tu esperanza. Si un día tú colocas tu confianza y tu esperanza en el trabajo, en el éxito profesional, si tú quieres cambiarte de ese trabajo, no va a ocurrir nada, no va a ocurrir nada porque vas a encontrar otro lugar, otro pasto tierno para poder caminar en esa dirección de manera perdida. Pero si tú has colocado en el éxito profesional, si tú has colocado en tu confianza en el trabajo, bueno, va a aparecer un momento como el COVID-19 donde muchos hermanos, donde muchos amigos han encontrado el lugar. ¿Para qué? Para ser despedidos. Y si tú has sido despedido en el COVID-19, si tú has sido despedido en este espacio y tu confianza y tu esperanza estaba en este lugar, tu vida, me imagino, que posiblemente debe estar acabada. Porque ahí colocaste tu confianza, ahí colocaste toda tu fe. La cultura nos ha enseñado que pensar y reflexionar sobre que somos pecadores, que tú y yo somos pecadores, es algo de religiones, podríamos decir, completamente antagónicas a lo que el ser humano libre quiere vivir. Así lo dijo Rousseau hace casi 200 años atrás, cuando él negó que los seres humanos necesitamos de un Salvador. El filósofo Jean-Jacques Rousseau, ¿qué fue lo que dijo? Para él, los niños nacieron inocentes, los seres humanos nacen inocentes y por lo tanto, lo que ocurre
ocurre es que la sociedad los corrompe. La sociedad, cierto, corrompe a los seres humanos que son inherentemente inocentes. Y para Jean-Jacques Rousseau, la idea del pecado original es completamente repugnante. Cuando nosotros queremos compartir el evangelio a personas en nuestra cultura y tú le dices a esa persona que tiene que arrepentirse de sus pecados, esa persona se va a extrañar completamente. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿de qué pecados me tengo que arrepentir? Yo no soy una persona mala, yo no he cometido ningún sacrilegio, yo no he cometido ningún tipo de cosa. Estamos en un espacio donde tienes que reflexionar que eres una oveja. Y si eres una oveja que se ha perdido. Pero no únicamente perdido, completamente perdida. Porque la oveja no únicamente se perdió. El pastor tuvo que ir a buscarla. Y en este espacio y en este contexto tuvo que amarrarle los pies, tuvo que amarrarle las patas, traseras, las patas delanteras, la tuvo que tomar y la tuvo que poner sobre sus hombros, porque una vez encontrando la oveja no va a caminar con él y no la va a seguir, porque la oveja va a caminar de un lugar para otro, va a caminar de un lugar para otro, sin encontrar el lugar, podríamos decir, de salvación. Y por lo tanto, así como la oveja no encuentra su salvación, tú y yo tampoco podemos encontrar la salvación de manera autónoma, de manera individual. La salvación vino por medio de este pastor que vino, buscó a la torpe oveja y no solamente la encontró, sino que también la puso sobre sus hombros, la cargó y la llevó. O sea, la oveja no solo estaba perdida, estaba profundamente perdida, porque la oveja no solamente se perdió en un lugar buscando pastos verdes, la oveja no tenía cómo poder llegar a ese espacio, a ese lugar. Tú y yo no somos inocentes, tú y yo somos pecadores y necesitamos entender que como ovejas necesitamos ser rescatados. En segundo lugar, tenemos que entender el concepto de la búsqueda, cómo el pastor buscó a estas ovejas. Los fariseos ven. ¿Qué es lo que los fariseos están viendo? En segundo lugar, estoy diciendo, tenemos que entender el concepto de la búsqueda de estas ovejas. Los fariseos están viendo. Los fariseos, dice el texto, y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a pecadores, este recibe a pecadores y no solamente los recibe, come con ellos. Los fariseos no solamente están viendo una cena. Los fariseos están consiguiendo ver la verdadera realidad. Lo que los fariseos están viendo es que existe una invitación a un estilo de vida nuevo, a una nueva comunidad, una comunidad que acoge a los pecadores, porque esto es lo que Jesucristo, el Dios encarnado, está mostrando. Jesucristo, el Dios encarnado, está mostrando una comunidad que era vista de una manera y que de aquí en adelante esta comunidad se va a transformar en una comunidad completamente diferente. En primer lugar, una comunidad de personas que han estado cerradas a los pecadores, que han estado cerradas a los publicanos, que han estado cerradas, ¿cierto?, a los samaritanos. Y en segundo lugar, vamos a encontrar una comunidad que se abre, que abre su perspectiva. ¿Para qué? Para que pueda recibir, ¿cierto?, a todo tipo de personas. ¿Y qué es lo que los fariseos ven? Los fariseos ven en esta parábola que únicamente, ¿cierto?, donde ellos han sido comparados con ovejas estúpidas. Ellos han sido comparados, ¿cierto? Y de manera insultante pueden entender que en medio de esto lo que ellos ven es alegría. Y lo que el Señor Jesús está diciendo, alégrense conmigo. ¿Y qué es lo que Jesucristo, el Dios encarnado, está diciendo? Yo vengo del cielo. Yo he estado en el cielo y he descendido. Y allá en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador entrega su vida, ¿cierto?, y se arrepiente, este pecador, cuando esto ocurre, hay fiesta en el cielo, hay fiesta
en el cielo. De esta manera nosotros podemos ver qué manera maravillosa de poder entender un estilo de vida en comunidad. Una comunidad que ha comprendido y que puede entender que por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión mutua unos a otros también, la comunidad crece en un nuevo estilo de comunidad. Una comunidad que abre espacio a los pecadores, una comunidad que abre el espacio a las personas que quieren llegar y ser transformados en una nueva comunidad. ¿Qué significa comunidad? ¿Qué es lo que podemos entender por comunidad? Encontré un concepto lindo y maravilloso. Comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que se ha unido a un cuerpo a través de una intensa experiencia común. Una intensa experiencia en común. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una comunidad con estas características, tenemos que poder entenderla. Una comunidad que tiene una fuerte experiencia en común. ¿Qué significa? Que personas dentro de un mismo espacio comunitario han pasado, ¿cierto?, por un problema parecido. Podríamos citar el ejemplo. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces tú te has encontrado con personas que han pasado por cosas similares a la tuya? Estoy seguro que cuando tú observas y cuando tú te encuentras con personas que han pasado por sufrimientos exactamente a los tuyos, por dolor exactamente al tuyo, por pérdida como las pérdidas que tú has tenido, tu corazón no solamente es empático, tu corazón también es simpático para poder pensar, oye, algo tenemos en común. Pero aún más, si con esta persona que tú has visto y tú has percibido que esta persona, ¿cierto? Y se ha generado una amistad, pero si un día vas con este grupo de personas que tienen algo en común y vas en un auto, vas en un vehículo y de repente ocurre un accidente automovilístico y te das cuenta que ustedes salieron vivos de ese accidente automovilístico, algo los está uniendo profundamente. ¿Por qué? Porque existe una tremenda y fuerte experiencia en común. No únicamente una cosa que ellos vivieron por separado, sino que ahora algo profundo los une. Es por eso que existe lo que se llama este concepto de hermanos de sangre. Este concepto de hermanos de sangre, donde tú ves, cierto, al indígena cortándose la mano y juntando la sangre. ¿Qué significa? Significa que esas dos personas pasaron por un momento crucial de su existencia y que de aquí en adelante, a partir de ahora, nada los podrá separar. La pregunta es, discípulos y discípulos de Jesús que se encuentran unos con otros han pasado por una experiencia profunda, por la experiencia del pecado, han pasado por el concepto de entenderse que son profundamente pecadores. Observa lo que dice Efesios capítulo 2. La gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios y tampoco es el resultado de la obra para que nadie se vanagloríe. Tú eras un pecador. Tú fuiste un pecador y fuiste un pecador salvado. Y en la comunidad encontraste otros pecadores como tú, pecadores inmorales, pecadores en el corazón, pecadores de palabra, pecadores de acción. Y cuando llegas a la comunidad, te encuentras con una comunidad que está llena de otros pecadores como tú y que en medio de esta perspectiva de pecado, ellos tienen algo en común y por lo tanto, de aquí en adelante, en esta comunidad de pecadores se comienza a, a funcionar, se comienza a colocar ladrillo tras ladrillo, porque Efesios capítulo 2 comienza mostrando que tú y yo somos pecadores y que no hemos hecho absolutamente nada para ser salvos. Pero observa lo que dice el versículo 21 y el versículo 22 de Efesios. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo
para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí también Dios habite por medio de su Espíritu. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios 2, que estos pecadores que no hicieron nada por su salvación, hoy en día son piedras vivas que están siendo colocadas en la construcción de este edificio para que habite el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esta imagen que el apóstol Pablo está trayendo de edificación está en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7, que es cuando se inaugura, cuando se construye el templo, y está diciendo, observa, las piedras que se usaron, Primera de Reyes capítulo 6, verso 7, las piedras que se usaron para construir el templo llegaban ya labradas. ¿Qué significa esto? Que había una cantera, que había un lugar donde las piedras eran masticadas, donde las piedras eran llevadas, donde las piedras eran martirizadas, eran golpeadas hasta dejarlas de la forma en que querían. Para dejarlas en la forma que querían. En la cantera la piedra era golpeada. En la cantera la piedra era triturada. En la cantera la piedra llevaba la forma para estar ahí. Observa lo que dice el texto todavía de Primera de Reyes 6:7. En la construcción no se escuchó ningún golpe de martillo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No se escuchó ni ruido de hacha, ni de ningún instrumento de hierro. ¡Qué tremendo! Las piedras que fueron labradas en la cantera, que fueron trituradas en la cantera, las piedras que fueron traídas en medio de este espacio, encajan. Eso es lo que ocurre con discípulos y discípulas de Jesús que saben que su vida era una vida completamente llena de pecado, pecado de pensamiento, pecado de acción, pecado de omisión. Y cuando llegas al cuerpo de Cristo, te das cuenta que hay otras piedras. Y cuando tú te incorporas maravillosamente en medio de manera silenciosa. ¿Por qué? Porque fuiste labrado, porque fuiste martillado por la obra de Jesucristo, el Dios encarnado. Por lo tanto, esta comunidad es una comunidad de un grupo de personas que ha sido unido a través de una tremenda experiencia en común. ¿Cuál experiencia común? Que fuimos rescatados por el pastor de los pastores. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe y come con ellos. ¡Qué tremenda imagen! ¡Qué tremenda ilustración de una nueva comunidad! Porque la comunidad que ellos vivían, la comunidad que ellos conocían, era una comunidad que no compartía nada con publicanos, que no compartía nada con pecadores. Y Jesucristo, el Dios encarnado, muestra por medio de esta parábola que todos aquellos que se arrepienten llegarán a formar el cuerpo de Cristo, una comunidad que se ha unido a través de una tremenda e intensa experiencia en común, saberse que somos pecadores, que tú y yo nada podemos hacer y que Él ha venido profundamente al rescate y que nada podemos hacer para ser rescatados. En último lugar, podemos ver la experiencia del pastor. Y aquí vemos a Jesucristo declarándose como el pastor. Los pastores controlan totalmente a las ovejas y es lo que el pasaje nos está mostrando. Hemos visto que las ovejas dependen totalmente del pastor. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo por medio de esta parábola? Jesús está diciéndole a las personas, les está diciendo a los fariseos, estas son ovejas que se han perdido. Ustedes son ovejas también que están perdidas. Y lo que Jesús hace es entréguense completamente en las manos del pastor. Entrégate completamente en las manos del pastor que va a ir a buscarte, que va a amarrarte los pies, te va a amarrar las patas de adelante, las patas traseras, porque tú no encontrarás el camino de salvación, porque eres una oveja. Y Jesús le dice a las ovejas, entrégate completamente, entrégate completamente.
Porque los seres humanos hemos sido comparados como ovejas. ¿Por qué? Porque seres humanos ovejas no están dispuestos a reconocer que existe un ser que lo controla todo. Seres humanos como las ovejas queremos correr detrás del pasto tierno de la cultura, detrás del pasto tierno de mis deseos personales, detrás del pasto tierno donde yo puedo ejercer control y dominio. Seres humanos, ovejas, no quieren depender de un pastor. Seres humanos, ovejas, no quieren entregarse completamente a nada. No quieren entregarse completamente a nada. Pero en esta tercera parte vemos la perspectiva del pastor. Y esto nos muestra concretamente que la Pascua judía, cuando existía la Pascua judía, era recordar qué cosa, que el ángel del Señor estaba pasando por encima, porque recuerda qué significa Pascua. Pascua significa pasar por alto. Pascua significa pasar por alto. Y para que el ángel destructor, el ángel del Señor, no retirara a los primogénitos, ¿cierto? De cada familia, cada uno tenía que pintar en el dintel de su puerta, ¿cierto? Una marca con la sangre de un cordero, con la sangre del cordero. Por lo tanto, la Pascua en medio de ese lugar tenía, ¿cierto? Ese recordatorio, porque en la Pascua ellos comían este cordero que recordaba, ¿cierto? Lo que había ocurrido. Por lo tanto, a este recordatorio o esta historia o esta parábola que Jesús está contando, está mostrando concretamente la acción de Jesús. Ahora, cuando los discípulos de Jesús, ¿cierto? Van a la Santa Cena, algo particular ocurre en esta Pascua. Algo particular ocurre en esta Pascua. Si buscamos a los evangelistas que relatan el momento de la última cena, ninguno de ellos cuenta lo siguiente. Cuentan que estaba el pan, cuentan que estaba todo preparado, pero ninguno de ellos habla de la presencia del Cordero como imagen. Porque Jesucristo, en la última cena, Jesucristo ocupa el lugar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que el pastor te está diciendo. Jesús es el único pastor en quien puedes confiar, porque se convirtió en una oveja para que tú pudieras ser una oveja salvada. Jesucristo, el pastor, se convirtió en oveja para que tú fueses una oveja que ha sido y estaba perdida y que el pastor fue al encuentro. Jesucristo, el Dios encarnado, se convirtió en oveja para poder tener el espacio, para amarrar tus pies, amarrar cómo te mueves y ponerte sobre sus hombros y darte la salvación que tú necesitabas. Eso lo podemos pensar en la perspectiva, ¿cierto?, de nuestra salvación individual. Pero estamos viendo que Jesucristo está construyendo una comunidad de la gracia. La comunidad de la gracia, que podamos entender la esencia de la fe cristiana. Jesucristo es el único pastor que puedes confiar, pues se convirtió en oveja para que pudieras convertirte en pastor. Jesucristo, el Dios encarnado, es el pastor que se convierte en oveja para que tú puedas convertirte en pastor y cuidar otras ovejas y tú puedas cuidar otras personas
Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este está tratando de construir una nueva comunidad, una comunidad de pecadores, donde come y se junta con ellos. Jesucristo, el Dios encarnado, el pastor de pastores se convirtió en oveja para que tú seas salvado, para que tú seas rescatado, pero también se convirtió en oveja para que tú seas un pastor que busca a otras ovejas, un pastor que cuida a otras ovejas, que trabaja, que come, que camina con pecadores y que se reúne con ellos. Olvídate del tiempo de la murmuración, como lo hacen los fariseos. Olvídate de la murmuración de los israelitas. Recuerda, ¿cierto?, la adivinanza. Pero en este momento, olvídate de murmurar como el viento y entrega tu vida por otros. Entrega tu vida para cuidar a otros. Olvídate de estar murmurando como los discípulos están viviendo. Olvídate de murmurar para otros, tratando de encontrar los errores, tratando de encontrar las pifias de las otras personas, y conviértete en un pastor, conviértete en una pastora dentro de la comunidad que cuida pecadores y que come y se alimenta junto con ellos, y que no tienes ningún problema para ser parte de esta nueva comunidad, una comunidad que no tiene nostalgia de la esclavitud, una comunidad que no tiene nostalgia de la esclavitud del pecado como los israelitas, una comunidad que no tiene nostalgia, ¿cierto?, de la religión moralista, de la seguridad que la religión, de tu propia autojusticia. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar porque una nueva comunidad estaba naciendo. Este recibe a pecadores y come con ellos. Alégrate, alégrate, porque eres una oveja dependiente. Alégrate, porque eres una oveja dependiente. Entrégate completamente a pastorear a otros. Entrégate completamente a pastorear a otros, porque que Jesucristo, el Dios encarnado, es el pastor que se convirtió en oveja por ti. No te olvides que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, en tu salvación individual. Pero si has leído Hechos, solo es la primera parte. Dios está construyendo una nueva comunidad, y Jesucristo, el Dios encarnado, se convirtió en oveja para salvarte. Se entregó por ti el cordero inmolado para que tú pudieras no solamente ser salvado individualmente, sino para ser transformado eh, como parte de una nueva comunidad, la comunidad de la gracia. Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo pueda guiarte, que el Espíritu Santo pueda hablarte y pueda señalizar el camino de la comunidad de la gracia para tu vida. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos has mostrado, Señor, que somos ovejas. Y como ovejas, Señor, estamos en la búsqueda siempre de otro alimento. No queremos, Señor, quizás ser ovejas obedientes, pero esto nos recuerda que no hicimos nada para ser salvados, que no hicimos nada, Señor, para estar delante de ti. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tenemos de estar, Señor, en esta nueva comunidad, en la comunidad de la gracia. Una comunidad que tú iniciaste, Señor, y que trae alegría. Y la invitación es a alegrarnos. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos en esta comunidad de la gracia que tú iniciaste y a la cual nos invitaste a ser parte. No solamente a ser parte, sino que también a construir esta comunidad, cuidándonos los unos a los otros. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por este momento que nos ha permitido escuchar su palabra.
Y quiero invitarte a que puedas recibir la bendición apostólica. Y que la gracia de nuestro Señor Jesús y el amor de Dios Padre Todopoderoso y la consolación de su Espíritu Santo esté con ustedes, comunidad de la gracia, y con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.